Lo que yo compré fue una franquicia que era un negocio de animales, era estética, veterinaria, accesorios, alimento y sacábamos animalitos de albergues y los dábamos en adopción. A ver, ¿qué hay detrás de ese estereotipo? ¿Cuál es lo real de ser una mujer, actriz mexicana, famosa, empresaria? Es primero una carrera inestable, ¿no? Puedes tener una novela, puedes tener 1000 proyectos, pero después no sabes cuánto tiempo vas a tardar en encontrarlo. Entonces sí, es una carrera, pues claro que de vanidad, ¿no? Hay que estar siempre bien, hay que estar, mantenerte delgada, mantenerte bonita, pero la verdad es que yo desde que estaba en el CEA, en la escuela, no era algo a mí que me agobiara. A mí lo que me agobiaba como estudiante en ese momento era que a la hora ya de empezar a trabajar, pues tenía que empezar a ahorrar mi dinero. Siempre he sido súper administrada, he sido muy ahorradora. No tengo vicios así como de ropa y bolsas. Se me hace una pérdida de dinero y de tontera. Lejos a lo que no. Terminé el CEA y entonces con la primera novela que tuve la oportunidad de empezar a actuar, eso hice, ¿no? Ahorraba, claro, no podía ahorrar mucho porque en ese entonces también no es que como uno pensaría, ay, los actores ganamos un dineral. Sí, ese es otro mito. No, ese es un gran mito. Para nada. Tal que ya yo ganaba mi dinerito y lo ahorraba. Bueno, ya hice, no sé, yo creo que cuando empecé a... No fue en la primera novela, obviamente. Yo creo que ya cuando llevaba como 6 proyectos, entonces yo ya tenía ahorrado un dinerito. Y siempre he pensado en tener plan B. ¿Qué quiere decir? Ok, lo que les comentaba, o sea, tienes una novela 8 meses. Antes duraban 8 meses, un año, gracias a Dios. Ahora duran 5 meses, sí, ¿no? Entonces todo se reduce. Pero bueno, entonces tenía mi dinerito ahorrado y ¿qué quiero hacer? Comprar una franquicia, ¿no? Para tener plan B. Invertir. Exactamente. Para cuando no tenga novela. Okay, lo que yo compré fue una franquicia que era un negocio de animales, era estética, veterinaria, accesorios, alimento y lo que me encantaba y fue por lo único que yo decía, ay, no puede ser, ya después les contaré qué, bueno, que era que sacábamos animalitos de albergues y los dábamos en adopción, ¿no? Entonces estaba yo feliz porque era como un negocio redondo donde daba empleo a gente. Aporte social. Exactamente. Exacto. Me ayudaba yo, obviamente, y podíamos ayudar también a los perros y a los gatos que llevaban mucho tiempo en refugios. Pues nada más como para hacerlo más corto, ni ella tenía la experiencia para vender franquicias y ni yo tenía la experiencia para haberla comprado, ¿no? Entonces ni estaba empapada del tema de lo que era y ni ella estaba ella todavía no tenía como esta experiencia. Sus rollos fue que su forma de ser no compaginaba con la mía en cuanto al trato con la gente que nos ayudaba, que eran especiales para mí, ni cómo empezó a hacer las cosas. Entonces llegó un momento en donde ya no podíamos trabajar las dos y o me vendes o te vendo las acciones. Tuve que vender mis acciones, desgraciadamente. Con toda la tristeza. ¿Perdiste con dinero? todo el dolor del mundo. No perdí dinero, bueno, menos mal. Pero sí perdí tiempo, perdí... Pues sí, este amor de querer emprender y de querer hacer las cosas. Le perdí la confianza, era mi amiga, entonces también se perdieron muchas cosas. Oye, Ale, y tú como mentora, me imagino que constantemente te enfrentas a estas situaciones de personas que con toda su intención, su buena voluntad y que a lo mejor invirtiendo los ahorros de su vida o de la amiga, juntándose con la hermana y que al final a veces no resulta por esta falta de experiencia. Fíjate tú que aquí la clave está, yo creo, en 3 puntos. La primera es la falta de información. O sea, realmente cuando uno va a abrir una estructura muy compleja, necesita información, sobre todo lo que es franquicia. Las franquicias son legalmente y tributariamente muy complejas. Pero información, esa es una. Sí. Segundo, el tema de la sociedad. La sociedad, hay sociedades familiares que funcionan, sociedades de amigos, sociedades de esposo. Bueno, en mi caso, con mi esposo. O sea, hay sociedades que funcionan, pero hay sociedades y sociedades. El problema es
qué tipo de socio necesitas para tu tipo de personalidad. Y yo creo que ahí estaba el asunto. Y lo tercero que yo veo es también un tema de timing. Es que a veces uno tiene mucho amor por un proyecto y a veces no tiene el dinero para respaldarlo y es un tema de timing. Quizás hoy lo podrías hacer o quizás un poquito antes lo hubieras hecho. A veces en los negocios el timing es muy importante. Tuve que vender las acciones y todo y yo dije, no importa, después hago el mío, chiquito, a lo mejor no tan grande, no franquicia, sino empiezo desde cero, pero bueno, por 1000 circunstancias de la vida ya después ya no se pudo y siempre lo he tenido. También como que me decepcioné y me da ahora, qué increíble, o sea, no tenía el conocimiento en ese momento, pero entre más joven yo creo que también uno es más arriesgado. Sí, es cierto. ¿Sí? Es que tienes más oportunidades. Yo lo que quería era, pues tengo mi dinerito ahí ahorrado que quiero, pues invertirlo, ¿no? Pero hoy ya me da miedo, porque aparte ha cambiado todo. Me invitó a ayudarle pues sí, como a todo lo operativo con una boutique. Y ahí estuvimos y bueno, pero ese ya es otro tema. Pero cuéntanos, la estructura de ese nuevo negocio, ¿ya era físico, era online? No, era completamente distinto. ¿No era franquicia? No. Ya dijimos, no más franquicia por ahora. No era franquicia y era completamente distinto porque cuando yo tenía la veterinaria era física, obviamente, y acá era todo online. Ok, era un negocio de tipo virtual. Entonces todo es completamente, desde las aplicaciones, desde el cobro, todo es completamente distinto. Los equipos de trabajo. Exactamente. Solo estaba yo, no había empleados, no había gente que nos ayudara, pero siempre he sido una mujer, que me gusta como reinventarme y más en la carrera en la que estoy, es complicado depender o saber que alguien te va a dar la oportunidad y que ahí es cuando tú puedes tener tu dinerito, claro. ¿Sabes? Entonces siempre he querido tener plan B, C, D, lo que sea, pero hoy lo que me pasó es que ahora ya no me aviento tanto, ¿sabes? Yo era como muy aventada y arriesgada, no pasa nada y no, sí pasa. Ale, o sea, ¿tú recomiendas eso, aventarse o prepararse, investigar, a llegarse de gente experta? Recomiendo todo lo último que acabas de decir. Sí. Desde armar equipo, juntarse con gente que ya sepa. A veces nos cuesta mucho pagar en capacitaciones. Sí. También ella hizo una universidad express de invertirle. Pero nos cuesta mucho invertirle en el capital más el crecimiento personal fuerte que tenemos, que es nuestro cerebro. Sí. O sea, es tan fácil como invertirle a nuestras herramientas, porque para mí las decisiones de negocio mejor tomadas son las que tenemos muchas opciones e información arriba de la mesa. Esas son las decisiones que luego sabiamente son las más acertadas, porque tienes los escenarios posibles a lo que te puedes enfrentar, porque si no es aventarte a ciegas a ver qué hay del otro lado de la puerta. Sí, claro. Y claro, que a veces no lo tomamos en cuenta como parte de nuestro recurso de inversión. Yo participo en un proyecto de network marketing y hace poco estábamos haciendo un simulador precisamente de estas redes de mercadeo, estas redes de negocio, literal como un Monopoly, como un juego de turista. Sí. Y de repente cada que nos salía la ficha de invertir, ¿no? A lo mejor pagar en una capacitación, comprar un libro, pagar un curso. Al principio los que estábamos haciendo este simulador, o sea, lo veíamos como una pérdida. Sí. ¿Sabes? Como, hay una pregunta que me gusta algo, una expresión mexicana que me encanta, que yo se lo escuchaba una vez a un conferencista, decía, no sean codos, o sea, gasten en una capacitación, gasten en aprender algo que no saben hacer. Así es. O sea, gástenle en aprenderle, porque es muy simple, la ecuación es un binomio. O tiempo o dinero. O sea, o tienes el tiempo de ponerte a desarrollar todos los proyectos o tienes el dinero para pagarle un equipo que haga todo el desarrollo. A mí me pasó justo que en una novela me junté con un grupo de mujeres que nos gustaba, como aparte de estar trabajando ahí juntas en la novela, nos íbamos a tomar cafecito, ¿no? Pero usábamos nuestro tiempo para cosas más allá, como más profundas. Y en una de esas yo les pregunté, porque tenía esta inquietud, oigan, ¿ustedes dónde invierten su dinero? ¿Qué hacen con su dinero? ¿No? Entonces, pues yo tengo un asesor financiero.
Y yo, ¿Qué? ¿Y eso ¿Qué qué es es? eso? Ajá, Sí, él me dice, ¿dónde? En la bolsa, en tal... Y yo seguía así. En CETES. Ajá, sí, exactamente. Y otra chava me decía, no, pues yo lo que hago es, pues a lo mejor dar un enganche para un departamento chiquito, no en el que voy a vivir, pero sí estoy pensando en... Como inversión. En inversión, ¿no? Y gracias a ellas fue que empecé como a despertar esta mentalidad de... Ay, claro, o sea, en el banco es una pérdida, la verdad, o sea, te dan nada. Tampoco es que tengo los millones, pero mi poco o mucho dinerito que tengo, bueno, pues lo quiero invertir. ¿Para qué? Para que me genere más dinero, ¿no? Y justamente a mí, con esas chavas, con esas amigas, Sí. empezábamos a hablar de estos temas. Entonces, Por eso me gusta juntarme con ustedes. ¿cuántas actores o actrices que han llevado toda su vida trabajando y han tenido exitazos, hoy en día no tienen nada porque no tuvieron un plan B? Pero ¿sabes también qué siento? Bueno, ¿saben, Alex? A las Alejandras, Toca ¿qué ya. siento? Ajá. Que desde la escuela yo creo que debería de haber una materia Sí, de que educación te... financiera. Exactamente, Sí. Inteligencia emocional y educación de financiera. verdad, o sea, porque llegas, de repente llega un momento y dices, ay, Dios mío, Soy no un tengo adulto idea. funcional, pero sin herramientas. No tengo Sí. idea de qué hacer con el dinero. Clau, antes de despedirnos, nos queda solo un minutito de programa. ¿Qué te gustaría escuchar en este programa y algo que quieras escuchar, que quieras decirle a la audiencia sobre por qué reinventarse y por qué hacer cambios de planes? Bueno, a mí personalmente lo que me gustaría es justamente eso. ¿Qué hacer ahora con mi vida? ¿En qué? Porque a veces yo creo que pues nada más es actuar. No, o sea, tengo N,000 posibilidades, pero da miedo. Lo que les decía hace rato, de repente entre más grande uno más miedoso. Entonces, que me ayuden como a enfocarme qué más puedo hacer. Pues qué bueno que existe